Buen día, profesor. Buen día, compañeros. El día de hoy estoy presentando el informe basado en lo que son cálculos y en relación al desempleo. El título del proyecto es Analizando el cálculo diferencial en relación al desempleo en los últimos 5 años en el Perú. Bien, acá podemos ver el nombre de los integrantes que hemos participado, ¿correcto? Ante todo, agradeciendo a Dios por un día más de vida. Y agradezco al profesor que en el transcurso del ciclo nos ha brindado los conocimientos. La descripción de nuestro problema es más que todo la problemática del desempleo. La investigación que hemos realizado es en el lapsus del año 2018 hasta el 2022. Tanto hemos investigado globalmente como de manera nacional. En lo que es globalmente, nos hemos basado en las fuentes de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y en lo que es los datos, las cifras brindadas en esa fuente confiable. Bien, hemos obtenido tanto porcentajes y como en el transcurso del tiempo ha ido variando, ¿correcto? Esa es en la primera parte. Ahora las preguntas de la investigación que hemos realizado es: ¿cuál es el cálculo diferencial del desempleo en el Perú en estos últimos 5 años? Y determinar la derivada de los máximos y mínimos en dicho periodo. Las preguntas específicas y el objetivo es analizar el cálculo diferencial en el desempleo en los últimos 5 años con la finalidad de determinar máximos y mínimos. Bien, el objetivo es de manera estadística ver cómo crece y decrece el desempleo en el Perú en estos últimos 5 años. Y hallar el porcentaje, bueno, analizar el porcentaje, el máximo porcentaje en estos últimos 5 años. ¿Correcto? Bien, acá hemos también realizado la investigación de temas relacionados que hemos tocado en nuestro informe, ¿bien? Como por ejemplo el cálculo diferencial, que es una herramienta para modelar los cambios. Y como vemos en el desempleo, cada año siempre hay variación. También hemos visto los puntos máximos y mínimos y el análisis en los intervalos. Por ejemplo, del año 2018 al 2019, cómo ha habido la variación. Y en estos lapsus de 5, en el tramo de los 5 años, en qué año ha tenido el máximo y mínimo punto. Bien. Ahora, la identificación de los puntos críticos es justamente se basa en eso, en los máximos y mínimos, y a través de las derivadas, ¿no? Para poder analizar hemos tenido que hacer un proceso de, mediante una función, realizar la primera derivada, luego hallar los puntos críticos y luego para reafirmar, poder resolver la segunda derivada. Bien. Ahora, también hemos investigado las curvas de Phillips, que es en sí el cálculo diferencial. Por ejemplo, en este ejemplo es la tasa de inflación y la tasa de desempleo, la comparación, ¿correcto? Ahora, temas relacionados a lo que es la carrera profesional, hemos visto que en la globalización, cómo afecta el desempleo. Por ejemplo, en el ámbito de la tecnología, va avanzando la tecnología, el desempleo también va creciendo, ¿correcto? Existen también diferentes tipos de crecimiento empresarial, por ejemplo, basándonos en lo que es aleatorio. Podemos ver que en el gráfico que el desempleo ha ido aumentando en una cierta magnitud y luego en pandemia hubo un gran crecimiento en el desempleo. Bien, ahora también hemos realizado lo que es la investigación de la problemática que en sí es el desempleo, y lo que hemos encontrado en la información es que va en relación bastante a la parte tecnológica el desempleo. Si bien sabemos de que en el año 2020 hubo un gran crecimiento en el desempleo, pero es por el tema de la pandemia. Ahora, el desempleo en general siempre ha ido aumentando por la parte tecnológica, ya que a medida que va avanzando la tecnología, hay más desempleados en el Perú, más que todo nos hemos basado en la investigación. Ahora, en lo que es la descripción del problema, hemos visto acerca del desempleo en los últimos 5 años, como ya he mencionado. Primeramente, el objetivo era ver cómo decrece y crece en el entorno peruano en estos últimos 5 años. La recopilación de los datos que hemos obtenido es de la OIT, como ya mencioné, y asimismo hemos realizado, a ver, un momento, hemos realizado lo que es el análisis. Ahora, hemos podido realizar el análisis absoluto. Para poder interpretar ello, lo hemos realizado mediante una tabla de Excel, ¿correcto?
Bien, ahora para poder desarrollar la función, como ya mencionaba, hemos utilizado primero el paso de la primera derivada. Asimismo, nos ayudó para obtener los datos mínimos y máximos, y eso lo hicimos igualándolo a cero. Y para obtener dicha respuesta ya hemos comprobado realizando la solución de la segunda derivada, ¿correcto? Bien, acá podemos ver de los datos en porcentaje dado en miles, ¿bien? Tanto en el año 2018, 2019, 20 y 21, y en la cual lo hemos dividido en el 2018 el tiempo en cero hasta llegar al número 4. ¿Bien? Y acá podemos ver que mediante el Excel nos hemos ayudado para poder hallar la función. Vemos cómo va creciendo y que en el año 2020, tuvo un gran crecimiento del desempleo. Bien, por motivo, como ya conocemos, de la pandemia. Bien, ahora mediante este Excel hemos podido hallar nuestra función. Como podemos observar acá, hemos podido hallar nuestra función. Bien, y ello nos ha ayudado en la resolución de toda la investigación. Bien, ahora vamos a presentar lo que es la función cúbica. Bueno, mejor dicho, nos ha brindado una función cúbica, los datos que hemos podido ingresar al Excel. Y luego la función, recalcar que es desde 2018 hasta el 2022. Bien, acá hemos podido poner el tema del tiempo. Tiempo en cero, 2018, para poder guiarnos y hacer una mejor resolución. Bien. Ahora, la pregunta de nosotros que hemos formulado es: ¿qué distancia crece y decrece la tasa de desempleo en estos últimos 5 años? Mediante la gráfica podemos observar que ha crecido en el 2022, pero para ello hemos realizado la solución de la función cúbica que hemos obtenido. Acá podemos observar que es la derivada, la primera derivada, y que hemos obtenido el dato de 1.3572 x al cuadrado menos 8.198.4 x más 10.8576. Ahora, mediante ello hemos evaluado, o hemos, mejor dicho, realizado lo que son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Ya? Ahora, mediante los años que hemos estado investigando, que es el año 0, 1, 2, 3 y 4, hemos reemplazado la segunda derivada con esos datos. Ahora, en el primer dato hemos visto que es mayor a 0. Eso quiere decir que es creciente porque nos salió mayor a 0 el tiempo. En el tiempo 0 nos salió mayor a 0, ¿correcto? Ahora, hemos realizado la misma operación para los 5 años, desde el 2018 hasta el 2022, y vemos de que en el año 0 hay un crecimiento, en el año 1 hay un crecimiento, en el año 2 hay un crecimiento, y en el año 3 ahí vemos un decrecimiento, por lo que nos sale menor a 0, ¿correcto? Cuando nos sale menor a 0 es porque hay un decrecimiento. Bien. Ahora, en función de lo que es el tiempo, hemos visto los intervalos de crecimiento. El intervalo es de 0 a 1 y de 1 a 2 vemos crecimiento. Y de 2 a 3 y de 3 a 4 vemos el decrecimiento. ¿Correcto? Ahora, de la tabla ya brindada en la parte superior, mediante los años y dada en miles, hemos podido nosotros sacar el valor porcentual, la variación porcentual de cada intervalo. Del intervalo de 0 a 1, o sea, desde el 2018 hasta el 2019, y realizando lo que es la variación porcentual, hemos sacado el porcentaje de 1.79% que hubo en ese intervalo, ¿correcto? Y así sucesivamente en todos los años. Ahora, hemos visto que el intervalo de crecimiento también se ha dado en el año de decrecimiento en el año del 2021 al 2022, que vemos que es menos 33.67. Ahora, a partir de esos datos obtenidos, porcentajes y datos obtenidos, hemos deducido de que el intervalo de crecimiento de 0 a 1 en este tramo nos indica que en el 2018 al 2019 el desempleo tuvo una conducta creciente, ya que el intervalo es de 1.79%. Del año 2018 al 2019, desde el 2019 hasta el 2020, el desempleo tuvo una conducta también creciente, que fue del 32.74, y ahí es donde mencionamos que hubo el tema de la pandemia. Ahora, en el año 2020 al 2021 ha tenido un comportamiento decreciente.
En el periodo de COVID el desempleo ha decrecido, menos 7,02 en ese intervalo. Y luego, mediante el año 2021 al 2022, el desempleo también ha decrecido, que se mostró en el porcentaje de menos 33,67%. ¿Correcto? Bien, asimismo, los valores del desempleo, como podemos observar la variación del desempleo en estos últimos años, hemos visto un mínimo y un máximo. Ahora, para poder hallar eso con exactitud, hemos realizado una operación. De la función general, la función cúbica, hemos realizado la primera derivada, que hemos obtenido este resultado. Luego de ello hemos igualado a cero, pero hemos realizado la operación del aspa simple, como podemos observar, y mediante ello hemos obtenido los puntos críticos, que es 4 y 2. Ahora, ya teniendo esos puntos críticos, hemos realizado la segunda derivada para poder hallar el máximo y el mínimo, reemplazando tanto en 2 como en 4 en la función de la segunda derivada. Y vemos de que en el año 2 hemos obtenido el máximo y en el año 4 hemos obtenido el mínimo. Y eso podemos verlo reflejado en el gráfico que hemos mostrado en la parte superior. Ahora bien, ahora, como ya hemos podido comentar, hemos hallado el punto máximo y mínimo, que es en el intervalo del 2 y menos 2,8896 y el punto mínimo. Ahora, el máximo y el mínimo posteriormente a los resultados obtenidos lo podemos ver en el gráfico y mediante esta interpretación que hemos resuelto, ¿correcto? Ahora, los resultados que nosotros hemos obtenido, bien, lo vamos a ver en la parte matemática. La parte matemática, la investigación matemática nos ayudó a ver e interpretar que en los últimos años la relación del desempleo ha podido haber un crecimiento o un decrecimiento, asimismo hemos podido observar los máximos y los mínimos utilizando temas matemáticos. La información obtenida nos va a poder ayudar a identificar qué factores hubo en tal año, en dicho año, que hubo un crecimiento del desempleo y cómo nosotros podemos buscar un plan estratégico en el ámbito económico o tanto en el ámbito político. Bien. Ahora, analicemos lo que son los datos obtenidos en el intervalo de crecimiento. En el intervalo del 0 a 1, en ese lapsus del 18 al 2019, el desempleo tuvo un crecimiento de 1,79. Igualmente, del año 2019 al 2020, hubo un crecimiento mayor de 32,74, afectando la brecha de desigualdad económica en nuestro país. Y en el año 2021 al 2022 ahí decreció menos 7,02% y empezó a mejorar lo que es la estabilidad económica un poco de la población. Luego vemos que en el intervalo de 3 y 4 decrece también en menos 33,67%. Y ello indica positivamente o un índice positivo en lo que es la economía de nuestro país. ¿Bien? Ahora, lo que hemos realizado en la parte superior es ya igualando, para hallar los puntos críticos hemos igualado a cero, para hallar máximos y mínimos. Bien. La conclusión que nosotros hemos llegado a ver es que podemos seguir indagando más información y los datos ya brindados también podrían variar, ¿correcto? Ya que vemos que podemos sacarlo de manera trimestral, ya que nosotros hemos buscado de manera anual. Bien, el estudio muestra una tendencia positiva en el Perú a pesar del ligero crecimiento durante el intervalo del 2020 al 2022. El decrecimiento entre esos dichos años, hay una recuperación económica, lo que demuestra la resiliencia del país ante estos desafíos. Ahora, la utilización de la primera derivada y la segunda derivada nos ha permitido modelar de manera más efectiva la variación del desempleo que hubo en nuestro país en estos últimos 5 años, desde el 2018 hasta el 2022. Y como ya indicaba, podemos seguir indagando con más fuentes, con más datos, y lo más probable es que quizás pueda variar lo que es los datos ya obtenidos en este informe. La recomendación que nosotros podríamos brindar es, para obtener más variaciones más precisas, podemos hacerlo de manera trimestral la investigación. Y para poder obtener datos más precisos, es necesario utilizar los gráficos de Excel mediante los datos ya investigados. ¿Correcto? Bien, acá nosotros podemos ver las referencias que hemos realizado la investigación en nuestro informe. Eso sería todo. Muchas gracias.